El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Escuchamos el Evangelio que concentra los dos evangelios que hemos escuchado en estos domingos, 2 domingos anteriores. Ayer, hace 8 días, el Evangelio concluye como inicia ahora este Evangelio. Y la segunda parte de este Evangelio es una de las partes que escuchamos el día de ayer. Vuelve a aparecer el tema sobre quién es el más importante. Y Jesús, con la imagen de un niño, les hace ver a sus discípulos, les enseña a ellos que lo pequeño, lo sencillo, lo humilde, esas actitudes son necesarias para aquel que busca seguir a Jesús. Con Jesús somos todos iguales. Debemos desechar, por lo tanto, quienes seguimos a Cristo, debemos desechar nosotros aquello que el Papa Francisco ya decía. Debemos evitar el carrerismo eclesiástico. ¿Qué significa el carrerismo eclesiástico? Que pensamos nosotros que la Iglesia o el seguimiento de Cristo se trata de méritos. Hay que hacer méritos a fin de tener un lugar dentro de la Iglesia. Hay que hacer méritos a fin de tener un puesto importante dentro de la Iglesia. Tenemos que evitar nosotros en nuestro seguimiento a Cristo el carrerismo eclesiástico. No es por méritos nuestros que estamos en la Iglesia. No es por méritos nuestros que somos importantes o no. La importancia nos la da Cristo. La importancia viene precisamente de adoptar en nuestra conducta las conductas de Cristo. Y sobre todo, hoy este Evangelio nos manifiesta 2: la humildad y la sencillez. Es importante, es grande aquel que hace suya la humildad, esa humildad que Cristo ha manifestado. Vengan a mí, dice Jesús, vengan a mí todos y aprendan que soy manso y humilde. La humildad, por lo tanto, se convierte para nosotros en una virtud esencial, a fin de tener un lugar dentro de la Iglesia, a fin de tener un lugar en el seguimiento de Cristo. Es que la humildad nos lleva, por lo tanto, a reconocernos en la verdad y a reconocer en la verdad a los demás. La humildad nos lleva, por lo tanto, a tener otras actitudes, como cuáles: la confianza. Solo quien es humilde sabe confiar en el otro. Quien no es humilde, por lo tanto, es soberbio.
y el soberbio cree bastarse a sí mismo. El soberbio cree no necesitar de los demás. La humildad nos abre, por lo tanto, a mirar en el otro un motivo para crecer. La humildad nos lleva a reconocer en el otro su grandeza, su riqueza, pero al mismo tiempo reconocer cada uno de nosotros nuestra grandeza y nuestra riqueza. La figura del niño, aquí en el Evangelio de San Lucas, representa la humildad. Un niño es generalmente humilde, porque sabe confiar en los demás, porque sabe reconocer. Veamos un niño cómo tiene la capacidad de admirarse de virtudes o de actitudes que tiene el otro. Un niño se maravilla de su padre, de su madre, porque hace cosas que él no sabe hacer, que él no puede hacer, y se sorprende de ver que el otro sí puede hacer cosas que él no puede hacer. La humildad nos lleva entonces a sorprendernos, a maravillarnos de la vida del otro. En cambio, la soberbia nos lleva a dolernos inclusive o a incomodarnos de la vida del otro. Por lo tanto, busquemos nosotros vivir en la humildad, es decir, dejarnos sorprender por la vida del otro, buscando siempre en el otro lo que no hay en nosotros y ofreciendo al otro lo que el otro no tiene. Solamente así el seguimiento a Cristo se vuelve digno, porque en todo caso, sin humildad, podemos nosotros hacer del seguimiento de Cristo una competencia. A ver quién es más santo, a ver quién tiene más virtudes, a ver quién tiene más méritos. No se trata de eso. A Jesús, por eso lo deja claro, a Jesús no le interesa el número de seguidores. A Jesús le interesa que las personas actúen el bien, hagan el bien. Por eso, ante lo que Juan le manifiesta: Maestro, vimos a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. No se lo prohíban, dice Jesús. A Jesús no le interesa el número de discípulos, el número de seguidores. A Jesús le interesa que el bien se expanda en el mundo, independientemente de quién lo haga. Si lo hace un seguidor o discípulo de Cristo, si lo hace uno que no pertenece al grupo de Cristo, no importa. Lo que interesa aquí es que se haga el bien. Porque todo aquel que hace el bien está manifestando el reino de Dios. Y a veces podemos nosotros también como adoptar la actitud de Juan, ¿no? Creernos dueños del bien. Creernos dueños de Cristo, creernos dueños de la Iglesia, y no lo somos. El reino de Dios es más grande que la Iglesia. La Iglesia está al servicio del reino de Dios, pero la Iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios es todavía más amplio que la Iglesia. La Iglesia es una porción del reino de Dios que está al servicio del reino de Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Como lo ha expresado el Concilio Vaticano II, que reconocemos que en otras iglesias cristianas, inclusive en otras religiones, hay una huella de la obra de Dios. Que hay en otras religiones, en otras iglesias cristianas, semillas de verdad. Semillas de verdad.
no solamente en la Iglesia Católica, sino en las demás iglesias, incluso en las demás religiones, hay semillas de verdad. Semillas de verdad que preparan a la persona para abrazar a Cristo, para abrazar a Dios y entrar precisamente por el camino de la salvación. Pero no podemos adueñarnos de decir, solo la Iglesia Católica puede hacer el bien, o todo lo que hace la Iglesia Católica está bien. Pues no. El reino de Dios es más extenso. Jesús, en su manera de actuar, en su manera de hablar, no tiene límites. Jesús no se limita a su pequeño grupo. Jesús no se limitó al pequeño territorio de Palestina para llevar a cabo su misión. Salió continuamente de Palestina. Acogió a los extranjeros, a los paganos. Aprobó inclusive la acción de los paganos. Recordemos aquel pasaje que nos manifiesta el Evangelio de San Juan en el capítulo 4 sobre aquella mujer samaritana, ese diálogo de Jesús con la samaritana, un diálogo tan profundo donde Jesús acierta en varias acciones que tienen los samaritanos, pero también le manifiesta la verdad. No se cierra a decir que ustedes están mal, no. Jesús escucha, aprueba varias cosas que los samaritanos están haciendo y son buenas, están correctas, pero Jesús encamina a esta mujer samaritana extranjera a abrazar la verdad en todo su esplendor, a no quedarse solamente con una parte de la verdad, sino a abrazar la verdad completa. Sin la virtud de la humildad es imposible entonces reconocer que también en otras iglesias cristianas hay semillas de verdad. Y eso lo expresa el Concilio Vaticano II, no lo digo yo, lo dice el Concilio Vaticano II. Hay semillas de verdad fuera de la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia Católica hay salvación. Y a muchos nos hiere eso. Escuchar que fuera de la Iglesia hay salvación, a algunos los pone de mal humor. Porque la Iglesia Católica no es dueña de Dios. La Iglesia Católica no tiene la exclusiva de Dios. Dios no pertenece a la Iglesia Católica, Dios pertenece a todos, ha venido para todos. Sí, ha formado una comunidad de discípulos, de sus seguidores, que optaron por Él, que optaron por su mensaje y que se esforzaron por vivirlo. Esa es la Iglesia Católica. Los que han optado ya por Cristo, los que han optado ya por su mensaje y lo están viviendo. Si fuéramos entonces muy rigoristas, diríamos que solamente pertenecen a la Iglesia Católica los que viven el mensaje de Cristo. Solo son católicos los que viven el mensaje de Cristo, y los que no lo viven no son católicos, aunque estén bautizados o estemos bautizados en la Iglesia Católica. Así tendría que ser. La Iglesia Católica manifiesta ese pequeño grupo que Cristo formó, que lo aceptó. Esto nos recuerda aquel pasaje también cuando Jesús habla de aquella imagen del pastor y las ovejas,
cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que yo vaya por ellas. Por eso la Iglesia, consciente de esto, aprueba, colabora junto con otras iglesias cristianas cuando se trata del bien. Por eso existe dentro de la Iglesia lo que llamamos el ecumenismo, y hay quienes satanizan el ecumenismo. Porque el Papa convive con otros líderes religiosos, y muchos se escandalizan. La Iglesia tiene la misión que Cristo tuvo, de atraer, de llamar a formar parte de este grupo, y lo hace a través del ecumenismo, que son esas acciones donde buscamos los puntos de unión con otras religiones, con otras iglesias cristianas. Pero es esto, es el vivir estas palabras de Jesús. No se los prohíban. Es que no podemos prohibirles a otros grupos hacer el bien, porque también tienen semillas de verdad. No están completamente en un error. Hay semillas de verdad, hay rasgos de Cristo ahí. Humildad. Y la sencillez que decía también al principio, necesaria en nuestro seguimiento de Cristo. La sencillez podemos entenderlo como lo contrario a lo complejo, a lo difícil. Un niño no se dificulta la vida, un niño. Su manera de ser de un niño resuelve las cosas como niño, pero de una manera sencilla, sin hacerlo difícil. En cambio, para nosotros ya como adultos, a veces, pues, nosotros mismos nos vamos dificultando nuestra existencia. Un niño es sencillo. La sencillez de un niño es lo que Jesús quiere que nosotros tengamos, que seamos sencillos. Una sencillez que también nos lleve, por lo tanto, a hacer el bien. Un niño actúa, si queremos decirlo así para entenderlo, un niño actúa como sin conciencia, sin pensarse tanto las cosas. Un niño se atreve a hacer las cosas. Estoy hablando en un promedio, un niño pues común, normal. En cambio nosotros nos la pensamos mucho para hacer algo, inclusive para hacer el bien. Nos la pensamos demasiado. Vemos primero otras cosas, a ver si conviene, etc. La sencillez, contrario a lo complejo, contrario a lo que dificulta nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Ojalá que cada uno de nosotros luchemos por adoptar en nuestra vida esa vida de un niño, porque Cristo lo ha puesto como ejemplo, lo ha puesto como enseñanza, nos lo ha puesto como camino para estar con Él. Una vida de humildad que reconoce a todos, que reconoce la grandeza y la virtud de todos, que reconoce la verdad que existe inclusive fuera de estos límites de la Iglesia, pero la sencillez que actúa de una manera espontánea, sin tanto protocolo. Y a veces la vida de la Iglesia no es sencilla. Hay demasiados protocolos.
que entorpecen. O a veces nosotros ponemos muchos filtros para aceptar a alguien. Para aceptarnos entre nosotros a veces ponemos filtros. Si piensa como yo, si es una persona que va a la iglesia, entonces la acepto. Si piensa como yo, la acepto. Si hace lo que yo hago, lo acepto. Pero en cuanto haya una diferencia, entonces le rechazo. Todo esto es contrario. El rechazar, el excluir. Ahora se habla mucho de la inclusión en todos los ámbitos, en la educación, una educación incluyente, un gobierno incluyente. Pues Cristo es incluyente y de verdad. Circulaban hace tiempo, después de los Juegos Olímpicos. Después de los Juegos Olímpicos, luego se tuvieron los Paralímpicos. Y había en las redes sociales diferentes quejas. ¿No que hay que ser incluyentes? Los Juegos Paralímpicos no los pasaron por la televisión. ¿Dónde está la inclusión? ¿Dónde está la igualdad? O sea, para unas cosas sí hay que incluir, como incluir términos que ahora la sociedad quiere imponer, como eso de compañere. Ya no puedo decir compañera o compañero, no, compañere, es un término neutro. Solamente ahí sí hay que ser incluyentes. Cristo sí es incluyente porque en el corazón de Jesús cabemos todos. Y nuestro corazón debe ser así, incluyente, que todos quepan, darle cabida a todos, aunque sea diferente a mí, aunque no sea católico, aunque no sea un católico, tiene que haber espacio para todos en nosotros, porque somos seguidores de Cristo. Y las acciones de Cristo deben ser nuestras. Y eso también es la sencillez. El sencillo no se complica la vida. No anda poniéndole filtros a las personas, los acepta, porque eres persona, porque eres imagen de Dios. Pidamos a Dios, queridos hermanos, su gracia, para ser humildes y sencillos, para vivir un digno y real discipulado con Cristo. Que así sea.